¿Alguna vez has sentido que lo tienes todo, pero al mismo tiempo no tienes nada? Imagina una mesa de caoba reluciente, lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, pero en la que solo se sirve un plato. Imagina el silencio tan profundo que puedes escuchar el tic-tac de un reloj en la otra punta de la mansión, recordándote que el tiempo pasa y que tu casa, por más lujosa que sea, es solo un museo de soledad. Así era la vida de don Julián, un hombre que a sus 45 años había conquistado el mundo de los negocios, pero que cada noche perdía la batalla contra el vacío de su propio corazón. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro que hoy te hará derramar una lágrima de esperanza, te invito rápidamente a que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a llegar a esa meta de los 14.000 suscriptores que tanto soñamos. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida. Aquella noche no era fría. De hecho, una brisa cálida de verano movía suavemente las copas de los árboles en el jardín de la mansión. Julián estaba sentado en la cabecera, frente a un filete de salmón perfectamente cocinado y una copa de vino que brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal. Él vestía una camisa de lino impecable. Su rostro era el de un hombre apuesto pero cansado, con esas ojeras que no salen por falta de sueño, sino por exceso de pensamientos. Su mayor sueño siempre había sido escuchar risas corriendo por esos pasillos, ver juguetes tirados en la alfombra persa y tener a alguien a quien contarle cómo le fue en el día. Pero el destino le había arrebatado a su esposa años atrás, y con ella se fue la posibilidad de ser padre. De repente, un destello llamó su atención. No fue un ruido, sino una sensación, ese instinto que te dice que no estás solo. Julián levantó la vista del plato y miró hacia el gran ventanal que daba al jardín trasero. Al principio, solo vio su propio reflejo y la oscuridad de la noche. Pero cuando sus ojos se ajustaron, su corazón dio un vuelco que casi le corta la respiración. Allí, pegadas al vidrio, había 3 caritas pequeñas. 3 pares de ojos grandes, claros y brillantes, que miraban con una mezcla de asombro y hambre hacia la mesa. Eran 3 niñas idénticas, trillizas de unos 7 años, con el cabello rubio alborotado y la piel bronceada por el sol del día. No tenían frío, pero sus ropas, aunque limpias, estaban desgastadas y les quedaban pequeñas. Parecían 3 ángeles que hubieran caído del cielo directamente a su jardín, espiando un mundo que les parecía de fantasía. Julián se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca. Las niñas no se movían, estaban hipnotizadas por el brillo de la platería y el aroma de la comida que seguramente escapaba por alguna rendija. Eran tan parecidas que por un momento Julián pensó que estaba alucinando, que su soledad finalmente lo había hecho perder la razón. Pero entonces, la niña del medio, un poco más audaz que las otras, apoyó sus manitas pequeñas en el cristal y dejó una huella que para Julián fue más valiosa que cualquier obra de arte de su colección. Él no sintió miedo, ni tampoco indignación por la invasión a su propiedad. Sintió una punzada de dolor en el pecho, una injusticia que lo golpeó de frente. ¿Cómo era posible que él tuviera tanta comida que no quería probar, mientras esas 3 pequeñas devoraban el aire con la mirada? Se levantó lentamente, tratando de no asustarlas. Las niñas se tensaron, como pajaritos listos para alzar el vuelo ante el menor movimiento brusco. Julián caminó hacia el ventanal con pasos suaves, manteniendo las manos a la vista para mostrarles que no había peligro. Cuando llegó frente al vidrio, se agachó para estar a su altura. De cerca, pudo ver que sus vestidos eran de una tela sencilla, con algunos remiendos en las costuras. Pero lo que más le impactó fue la pureza de sus rostros. A pesar de la obvia humildad de su condición, sus ojos no tenían malicia, solo una curiosidad infinita. La niña de la izquierda señaló el plato de pan que estaba sobre la mesa y luego se tocó la barriguita, haciendo un gesto casi imperceptible de timidez. En ese momento, Julián tomó una decisión que cambiaría el curso de su existencia. No llamó a la seguridad, no buscó su teléfono para denunciar a unos intrusos. Con un nudo en la garganta y una sonrisa que no recordaba haber usado en años, Julián giró el picaporte de la gran puerta de cristal y la abrió de par en par.
El aroma de los jazmines del jardín entró a la habitación junto con el silencio expectante de las pequeñas. «Hola», susurró Julián, suavizando su voz profunda. «No tengan miedo. Me llamo Julián. ¿Tienen hambre?» Las tres hermanas se miraron entre sí, comunicándose con esa telepatía que solo los gemelos poseen. La que parecía ser la más valiente dio un paso al frente, mientras las otras dos se aferraban a los bordes de su camisita. «Mi mamá dice que no debemos molestar a los señores», dijo la pequeña con una voz dulce y cristalina. «No me molestan», respondió él, sintiendo que algo dentro de él se quebraba y se volvía a armar al mismo tiempo. «De hecho, me siento muy solo en esta mesa tan grande. Me harían un favor inmenso si me acompañaran a cenar. Hay mucha comida y yo no puedo terminarla solo». Julián se hizo a un lado, invitándolas a entrar al santuario de su soledad. Las niñas dudaron un segundo más, mirando hacia la oscuridad del jardín, quizás buscando la aprobación de alguien que no estaba allí. Y finalmente, una tras otra, cruzaron el umbral. Sus piececitos descalzos pisaron la suave alfombra, y por primera vez en años, la mansión dejó de parecer un museo frío para convertirse en un hogar. Julián no sabía quiénes eran, de dónde venían ni qué hacían allí, pero al ver cómo sus ojitos se iluminaban al ver de cerca las luces de la casa, supo que el milagro que tanto había pedido, aunque de una forma inesperada, acababa de ocurrir frente a sus ojos. Mientras las tres niñas se acomodaban con timidez en las enormes sillas de terciopelo, Julián no podía dejar de mirarlas. Verlas allí, tan pequeñas y llenas de vida en medio de tanta opulencia, hacía que el vacío de su mansión se sintiera más real que nunca. Para entender por qué este hombre, que lo tenía todo, se sentía tan conmovido por tres desconocidas, tenemos que mirar hacia atrás, hacia las sombras de una vida que, desde fuera, parecía perfecta, pero que por dentro estaba llena de cicatrices invisibles. Julián no siempre fue el dueño de esa inmensa propiedad. Él era el hijo de un hombre trabajador y una madre que le enseñó que el respeto y la palabra valían más que cualquier moneda de oro. Con esos valores y una ambición sana, Julián construyó un imperio. Trabajó día y noche, sacrificando horas de sueño y juventud, convencido de que el éxito financiero era la única forma de proteger a quienes amaba. Y en ese camino hacia la cima, conoció a Isabel. Isabel era la luz que le daba sentido a su esfuerzo. Ella no amaba a Julián por su cuenta bancaria, sino por la nobleza que veía en sus ojos. Se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de promesas, y durante años, su mayor proyecto no fue una empresa, sino el sueño de formar una familia. Julián recordaba perfectamente las tardes de domingo en las que caminaban por el jardín de esta misma casa, imaginando dónde pondrían los columpios, en qué habitación dormirían sus hijos, y cómo se llenarían esos pasillos de gritos y correteos. «Julián, esta casa es demasiado grande para nosotros dos», le decía Isabel con una sonrisa llena de esperanza. «Necesitamos llenarla con la alegría de nuestros niños». Él la abrazaba, prometiéndole que pronto así sería. Pero la vida, a veces, tiene planes que no logramos comprender. Pasaron los años y los intentos por ser padres se convirtieron en una serie de visitas médicas, tratamientos dolorosos y esperas angustiantes que siempre terminaban en un silencio devastador. Cada vez que una prueba de embarazo daba negativo, una pequeña parte del alma de Julián se marchitaba, pero siempre se mantenía fuerte por ella. Sin embargo, el golpe final llegó de la manera más cruel. Isabel enfermó. Fue una batalla corta y feroz, que se la llevó en apenas unos meses, dejando a Julián solo en una mansión que de repente se convirtió en un mausoleo. El hombre de negocios implacable, el que podía cerrar acuerdos millonarios con una mirada, se encontró arrodillado frente a una cama vacía, preguntándole al cielo por qué le había dado tanto dinero si no tenía con quién compartirlo. Desde la partida de Isabel, Julián se había refugiado en su trabajo. Se volvió un hombre de rutinas grises. Desayunaba solo, trabajaba hasta tarde y cenaba en ese mismo comedor, mirando la silla vacía frente a él. Había convertido su hogar en una jaula de oro. Los muebles eran de las maderas más finas. Las paredes estaban adornadas con cuadros costosos y las alfombras eran tan suaves
que silenciaban sus propios pasos, pero no había rastro de calidez. No había fotos familiares recientes. No había flores frescas que no fueran puestas por el servicio. No había vida. Por eso, ver a las trillizas allí, susurrando entre ellas sobre lo brillante que era el tenedor o lo suave que se sentía la silla, era como ver un oasis en medio del desierto. Julián se dio cuenta de que llevaba años viviendo en piloto automático, acumulando ceros en una cuenta mientras su corazón se volvía de piedra. El eco de su casa vacía siempre le devolvía el mismo mensaje. ¿Para qué sirve todo esto, si al morir nadie recordará tu nombre con amor? Observó a la pequeña que se sentaba a su derecha. Tenía una pequeña mancha de barro en su mejilla, un recordatorio de que venía del mundo exterior, del mundo real donde los niños juegan y se ensucian. Julián sintió un impulso casi paternal de limpiarla, pero se contuvo para no asustarla. En el fondo de su ser, una pequeña chispa que creía apagada comenzó a arder de nuevo. Aquellas niñas representaban todo lo que él había perdido y todo lo que siempre había anhelado. Eran el reflejo de los hijos que nunca tuvo con Isabel. En su mente, Julián no pudo evitar pensar que, de alguna manera misteriosa, su esposa tenía algo que ver con esa visita inesperada. Aquel silencio que lo atormentaba cada noche estaba siendo derrotado por la respiración suave de tres pequeñas que lo miraban con una mezcla de temor y esperanza. Julián suspiró profundamente, dejando que el peso de los años de soledad se aligerara por un momento. Miró la mesa, miró a las niñas, y luego miró hacia la ventana por donde habían llegado. Se prometió a sí mismo que, al menos por esa noche, el eco de la casa vacía sería reemplazado por algo mucho más poderoso. Porque a veces, Dios o el destino nos quitan lo que más amamos para enseñarnos que el amor no se acaba, sino que simplemente espera una nueva oportunidad para ser entregado a quienes más lo necesitan. Mientras Julián observaba a las pequeñas maravillas que ahora ocupaban sus sillas de terciopelo, el mundo seguía girando fuera de las rejas doradas de su propiedad, en un escenario completamente distinto. A menos de 1 kilómetro de aquella mansión, siguiendo un sendero de tierra que se bifurcaba tras el bosque, se encontraba una pequeña casita de madera y ladrillo visto. Era una vivienda humilde, de apenas 2 habitaciones, donde el lujo no se medía en quilates, sino en el esfuerzo diario por poner un plato de sopa caliente sobre la mesa. Allí vivía Elena, una mujer de 35 años cuya belleza natural estaba marcada por el cansancio de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Elena era el motor de esa casa. Desde que su esposo falleció en un accidente laboral años atrás, se había convertido en madre y padre, en protectora y proveedora. Sus manos, antes suaves, ahora estaban agrietadas por el detergente de las casas ajenas que limpiaba y por el frío de las mañanas en las que salía a lavar ropa para complementar sus ingresos. Esa tarde, Elena había llegado a casa más tarde de lo habitual. Había conseguido un turno extra limpiando una oficina en el centro, y aunque sus pies le gritaban que se detuviera, su corazón latía con la satisfacción de haber ganado unos pesos más para comprarle zapatos nuevos a una de sus hijas. Pero al cruzar el umbral de su hogar, el silencio la recibió con un golpe de frío en el pecho. «¿Ana? ¿Bella? ¿Clara?», llamó con voz temblorosa. Nadie respondió. El pequeño salón estaba ordenado, con los escasos juguetes alineados en un rincón y los cuadernos de la escuela abiertos sobre la mesa de madera rústica. Elena sintió que el aire se le escapaba. Sus hijas eran niñas obedientes, pero también tenían una curiosidad inmensa, una que a menudo las llevaba a soñar despiertas con lo que había más allá de la cerca que delimitaba el terreno de la casa grande, como ellas llamaban a la mansión de Julián. Las trillizas eran el mayor tesoro de Elena. 3 gotas de agua con personalidades que brillaban de forma distinta. Ana, la mayor por apenas unos minutos, era la líder, la que siempre tomaba la mano de sus hermanas para dar el primer paso. Bella era la soñadora, la que se quedaba embobada mirando las flores y dibujando castillos en la tierra. Y Clara, la más sensible, era quien siempre detectaba la tristeza en los ojos de su madre y la abrazaba sin decir palabra. Aquella noche, las niñas,
impulsadas por el hambre y por un relato de Bella sobre un príncipe solitario que vivía entre luces de cristal, habían decidido aventurarse más allá de los límites permitidos. Querían ver de cerca la magia, querían saber si era cierto que en las casas de los ricos las luces nunca se apagaban y la comida olía a gloria. Elena salió a la noche, llamándolas con desesperación. Sus ojos buscaban entre las sombras de los árboles, su mente imaginando mil peligros. Mientras corría por el sendero, recordaba las noches en que las abrazaba a las 3 en su cama estrecha, contándoles cuentos para que olvidaran que el estómago les crujía un poco. Les enseñaba que la pobreza no era una mancha, que la dignidad se llevaba en la frente alta y que, mientras estuvieran juntas, eran las personas más ricas del mundo. Pero ahora, el miedo amenazaba con derrumbar toda esa fortaleza. «¡Hijas, contéstenme, por favor!», gritaba Elena, mientras sus zapatos gastados golpeaban las piedras del camino. Ella no sabía que, en ese mismo instante, sus 3 ángeles estaban sentados frente a un hombre que acababa de redescubrir lo que significaba la palabra ternura. Elena veía la mansión de Julián como un símbolo de la indiferencia del mundo, un lugar donde el dinero sobraba mientras a otros les faltaba lo básico. Nunca hubiera imaginado que ese millonario solitario era en realidad un hombre con el alma tan necesitada como la de sus propias hijas. En la pequeña casita, el fogón se estaba apagando y una jarra de agua fresca esperaba sobre la mesa. Era un hogar lleno de amor, pero vacío de seguridades. Elena llegó finalmente a los límites de la propiedad de Julián, viendo las altas rejas de hierro forjado que parecían infranqueables. Se aferró a los barrotes, con el corazón galopando contra sus costillas, viendo a lo lejos las ventanas iluminadas de la mansión. No podía saber que dentro de esas paredes, Ana estaba probando por primera vez el sabor de un pan recién horneado. Que Bella miraba las pinturas de las paredes como si fueran portales a otro mundo, y que Clara estaba sonriendo al ver que el señor Julián tenía los ojos llenos de una tristeza que ella comprendía muy bien. La injusticia de la vida las había llevado hasta allí, pero la mano de la providencia estaba a punto de tejer un hilo invisible entre la casita de madera y la mansión de mármol. Elena se dejó caer de rodillas frente a la reja, sollozando en silencio, pidiendo al cielo que sus hijas estuvieran a salvo. No sospechaba que el milagro no solo estaba ocurriendo para Julián, sino que para ella también. El destino estaba preparando una lección que ninguna riqueza podría comprar, que a veces, para encontrar lo que hemos perdido, debemos mirar a través de los ojos de la inocencia. La puerta de cristal se deslizó sin hacer ruido, dejando que el aire cálido del jardín se mezclara con el aroma a madera fina y lavanda que siempre impregnaba el interior de la mansión. Julián, con un gesto de la mano cargado de una ternura que ni él mismo sabía que poseía, las invitó a pasar. Las 3 niñas se detuvieron en el umbral, dudando por un instante, como si estuvieran a punto de entrar en un templo sagrado. Sus ojos, redondos de asombro, recorrieron los techos altos y las lámparas de cristal que colgaban como racimos de estrellas congeladas. «Pasad, pequeñas, no tengáis miedo», repitió Julián con voz suave. «Esta casa es demasiado grande para un solo hombre, y hoy me parece que tiene muchas ganas de escuchar voces nuevas». Ana, la más valiente, tomó aire y dio el primer paso. Sus pies descalzos se hundieron en la suavidad de la alfombra persa, y un pequeño «oh» de sorpresa escapó de sus labios. Bella y Clara la siguieron de inmediato, caminando de puntitas, como si temieran que el suelo pudiera romperse bajo su peso. Julián las guió hacia el comedor, sintiendo una extraña agitación en el pecho. Hacía años que nadie que no fuera el personal de servicio cruzaba ese espacio, y verlas allí, con sus vestidos humildes y sus cabellos alborotados, hacía que la estancia pareciera, por primera vez, un lugar real y no una simple exhibición de riqueza. «Sentaos, por favor. Aquí, a mi lado», les dijo Julián, señalando las sillas de terciopelo azul que rodeaban la imponente mesa de caoba. Las niñas se acomodaron con torpeza, hundiéndose en los asientos acolchados. Sus manitas se apoyaron en el borde de la mesa, y sus ojos se clavaron en el plato de salmón y las fuentes de plata que contenían panes recién horneados, verduras glaseadas y frutas de colores vibrantes. El silencio que siguió no fue incómodo, sino expectante. Julián
Ignorando las normas de etiqueta que tanto había cuidado durante años, tomó la fuente de pan y la acercó a ellas. Sé que es un poco tarde para cenar, pero el pan todavía está caliente. Servíos lo que queráis, dijo él, sonriendo de una manera que le devolvió la juventud a su rostro. Al principio, las hermanas fueron cautelosas. Ana tomó un trozo de pan y lo dividió en partes iguales para sus hermanas. Pero en cuanto probaron el primer bocado, el hambre y la inocencia vencieron a la timidez. Julián las observaba con una fascinación silenciosa. Ver la alegría genuina que les provocaba algo tan simple como un pedazo de pan con mantequilla le dio una lección de humildad que ningún libro de finanzas podría enseñarle. «¿Cómo os llamáis?», preguntó Julián, apoyando los codos en la mesa, olvidándose de su propia cena para centrarse plenamente en sus invitadas. «Yo soy Ana», dijo la que parecía liderar el grupo, con la boca todavía un poco llena. «Ella es Bella, y la pequeña es Clara. Somos trillizas, ¿sabe? Mi mamá dice que somos su milagro multiplicado por 3. Julián sintió un nudo en la garganta al escuchar la palabra milagro. Miró a Clara, la más callada, que lo observaba con una intensidad inusual para una niña de su edad. Clara dejó su trozo de pan y lo señaló con un dedo pequeño. «Usted tiene los ojos tristes, señor Julián», susurró la niña con una franqueza que le atravesó el alma. «¿Es porque su casa es muy grande y no tiene a nadie con quien jugar?». El millonario se quedó sin palabras por un momento. La astucia de los niños para detectar la verdad siempre lo había asombrado, pero que una pequeña de 7 años viera el vacío de su existencia tan rápidamente lo desarmó. «Tienes razón, Clara», respondió él con honestidad. «A veces, las casas grandes se llenan de silencio, y el silencio puede ser muy triste. Pero hoy, gracias a vosotras, el silencio se ha ido a dar una vuelta». Las niñas rieron ante la idea de que el silencio pudiera caminar, y ese sonido, una risa pura, cristalina y sin pretensiones, rebotó en las paredes de mármol, llenando cada rincón de la mansión. Julián sintió que la temperatura de la habitación subía, no por el clima, sino por la calidez humana que empezaba a brotar. Se levantó y comenzó a servirles más comida, llenando sus platos con lo mejor que tenía. Les hablaba de los cuadros, de los viajes que había hecho y de cómo, de niño, él también solía mirar por las ventanas de las casas bonitas, soñando con un futuro mejor. A medida que la cena avanzaba, el ambiente se volvía más relajado. Las trillizas empezaron a contarle historias de su madre, Elena, de cómo ella trabajaba tan duro, y de cómo siempre les decía que lo más importante era el amor que se tenían. Julián escuchaba con atención, dándose cuenta de que, a pesar de sus millones, él era mucho más pobre que esa familia que vivía al otro lado de la cerca. Aquella invitación inesperada no era solo una cena para 3 niñas hambrientas. Era el comienzo de una redención para un hombre que había olvidado lo que significaba la conexión real. Julián miró hacia el jardín, pensando en la madre que seguramente estaría buscándolas. Y por primera vez en su vida, sintió que el dinero por fin le serviría para algo que realmente valiera la pena. Mientras tanto, en esa mesa que antes era un monumento a la soledad, la vida estaba ganando la batalla, y el milagro apenas estaba comenzando a desplegar sus alas bajo la luz de los candelabros. La paz que se respiraba dentro del comedor, con el tintineo de los cubiertos y las risas infantiles, fue interrumpida por un sonido que venía del exterior. Unos gritos desesperados que llamaban 3 nombres conocidos. Julián se puso en pie de inmediato, reconociendo la angustia en esa voz femenina. Antes de que pudiera siquiera acercarse a la puerta de cristal, una figura irrumpió en la terraza. Era Elena. Venía con el cabello revuelto por la carrera, la respiración entrecortada y los ojos inyectados en un pánico que solo una madre puede conocer. Al ver a sus hijas sentadas a la mesa de aquel hombre rico, el corazón de Elena no se calmó, sino que se aceleró por una razón distinta. El miedo al peligro físico fue reemplazado por un miedo más profundo y amargo. El miedo a la humillación. Allí estaba ella, con sus ropas gastadas y sus manos endurecidas por el trabajo, frente a un hombre que parecía sacado de una revista, en un palacio que ella solo se atrevía a mirar de lejos. «Niñas, fuera de ahí ahora mismo», exclamó Elena, su voz vibrando con una mezcla de autoridad y llanto contenido. Ana, Bella y Clara
Se quedaron congeladas, con los trozos de pan a medio camino. La alegría que iluminaba sus rostros se apagó de golpe al ver el estado de su madre. Las tres se deslizaron de las sillas como si hubieran sido sorprendidas cometiendo un crimen, bajando la cabeza con esa vergüenza que los niños pobres aprenden demasiado pronto cuando sienten que han invadido un lugar que no les corresponde. Julián dio un paso al frente, con las manos en alto en un gesto de paz. Su porte era elegante, pero su mirada buscaba desesperadamente transmitir tranquilidad. «Por favor, señora, no se asuste. Yo soy Julián, el dueño de esta casa». Sus hijas estaban mirando por la ventana y empezó a explicar con suavidad. «Sé perfectamente quién es usted», lo interrumpió Elena, entrando al comedor con paso firme, interponiéndose entre Julián y las pequeñas. «Lo que no sé es qué derecho tiene a meter a mis hijas en su casa. ¿Qué quiere de ellas? ¿Acaso se está divirtiendo a costa de nuestra necesidad? ¿Le parece gracioso ver cómo miran cosas que nunca podrán tener?» Julián se quedó mudo ante la violencia del reproche. No era una violencia física, sino una herida abierta que supuraba años de injusticia. Comprendió en ese instante que, para Elena, su invitación no era un acto de generosidad, sino un recordatorio cruel de la brecha que los separaba. Ella veía en él al representante de un mundo que le cerraba las puertas, que le pagaba miserias por limpiar sus suelos y que ahora parecía querer comprar la sonrisa de sus hijas con una cena de lujo. «Mamá, el señor es bueno», susurró Clara, acercándose a Elena y tirando de su falda. «Estábamos solas, y él nos invitó porque se sentía triste». Elena miró a su hija pequeña y luego miró la mesa. Vio los platos de plata, el salmón, las frutas exóticas, y luego miró su propia realidad. Sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que no podía darle a sus hijas ni la 10ª parte de lo que había en esa mesa. La dignidad era lo único que Elena poseía, y sentía que Julián se la estaba arrebatando al ofrecerles caridad. «No necesitamos su lástima, señor», dijo Elena, recuperando un tono de voz frío y cortante. «Mis hijas tienen un techo y tienen comida, aunque no sea en platos de plata. Vámonos, niñas. Pidan perdón por la molestia». Julián sintió que el corazón se le encogía. No podía dejar que se fueran así, pensando que su gesto había sido un insulto. «No es lástima, señora Elena, ¿verdad?», dijo él, usando su nombre con un respeto que la obligó a mirarlo a los ojos. «Sé que no me conoce, y entiendo su desconfianza. El mundo no suele ser amable, pero le aseguro que hoy los que me han hecho un favor a mí han sido ellas. Esta casa es un desierto de silencio. Hacía años que no escuchaba una risa en este comedor. No las invité para presumir, sino porque necesitaba recordar qué se siente al tener compañía». Elena lo observó con detenimiento. Buscó en los ojos de Julián ese brillo de superioridad o de burla que solía encontrar en la gente de su clase, pero no lo halló. Lo que vio fue a un hombre cansado, con una soledad que pesaba tanto como su propia pobreza. Por un momento, el choque de sus dos mundos se detuvo. Ya no eran el millonario y la lavandera. Eran dos seres humanos marcados por la pérdida. Sin embargo, el orgullo de Elena era una armadura difícil de quitar. Ella sabía que aceptar ese puente significaba exponerse a más dolor. Dio media vuelta, tomando a Ana y a Bella de las manos, mientras Clara seguía aferrada a ella. «Sus intenciones pueden ser buenas, señor Julián, pero nosotros no pertenecemos aquí», sentenció Elena, aunque su voz ya no tenía el mismo filo. «Agradezco la comida, pero no vuelva a acercarse a ellas. Cada cual debe saber cuál es su lugar para no sufrir después». Julián vio cómo la madre y las tres niñas salían por la puerta de cristal hacia la oscuridad del jardín. Se quedó allí, de pie en medio de su inmenso comedor, rodeado de restos de comida y sillas vacías. El silencio regresó a la mansión, pero esta vez era mucho más pesado que antes. El choque de sus mundos había dejado una grieta, pero Julián, lejos de rendirse, sintió que por fin había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. El perdón de una madre que prefería el hambre a la pérdida de su dignidad. Pasaron 3 días en los que el silencio de la mansión se volvió insoportable para Julián. Cada vez que pasaba frente al comedor, veía las huellas de las manitas de las niñas en el ventanal, y se negaba a que el personal de limpieza las borrara.
Esas marcas eran la única prueba de que la vida había llamado a su puerta. Julián sabía que no podía simplemente enviar dinero. Eso sería un insulto para una mujer como Elena. Así que, armándose de valor, decidió cruzar la frontera invisible y buscar la pequeña casa de madera al otro lado de la cerca. Cuando Elena lo vio llegar a su puerta, su primera reacción fue de rechazo, pero Julián no llevaba cheques ni regalos ostentosos. Llevaba una cesta con frutas frescas y unos libros de cuentos usados que había rescatado del ático. «No vengo como el dueño de la mansión», le dijo con humildad. «Vengo como un vecino que cometió el error de no presentarse antes». Tras mucha insistencia y viendo la ilusión en los ojos de sus hijas, Elena aceptó una segunda invitación. Esta vez, ella iría con ellas, no para cenar como invitados de gala, sino para intentar sanar la tensión de aquel primer encuentro. De regreso en la mansión, el ambiente era distinto. Elena caminaba con la espalda muy recta, observando cada cuadro y cada mueble con una mezcla de admiración y recelo. Las niñas, por su parte, intentaban portarse lo mejor posible, conscientes de la advertencia de su madre. No toquen nada, no se muevan de su sitio. Pero la curiosidad de una niña de 7 años es más fuerte que cualquier advertencia. Mientras Julián y Elena conversaban en un rincón del salón sobre las dificultades de la vida y los sueños rotos, un ruido seco y cristalino rompió la armonía. Un estrépito de 1000 pedazos chocando contra el mármol hizo que el tiempo se detuviera. En el centro del gran salón, junto a un pedestal de madera tallada, estaba Bella. A sus pies, los restos de un jarrón de porcelana china, una pieza única que Julián había traído de un viaje a Oriente hace más de una década y que valía más que toda la casita de Elena. El rostro de Elena se puso pálido, perdiendo todo rastro de color. Se lanzó hacia su hija, no para abrazarla, sino para reprenderla desde el pánico más profundo. «Te lo dije. Te dije que no tocaras nada», gritó Elena, con la voz quebrada por el miedo. «Dios mío, señor Julián, lo siento tanto. Lo pagaré. No sé cómo. Trabajaré el resto de mi vida para usted. Limpiaré sus suelos cada día sin cobrar un centavo. Pero por favor, no denuncie a mi hija». Elena estaba temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras intentaba recoger los pedazos con sus manos desnudas, arriesgándose a cortarse. Las trillizas, al ver a su madre así, rompieron a llorar al unísono. La escena era desgarradora. La dignidad de una madre humilde desmoronándose ante el peso de una deuda que sabía que no podía pagar. Julián se acercó rápidamente. Elena se encogió, esperando un grito, una recriminación, o la frialdad de un hombre que ve su patrimonio dañado. Pero, para sorpresa de todos, Julián se arrodilló en el suelo, justo al lado de Elena. Con suavidad, tomó las manos de la mujer para que dejara de recoger los cristales. «Suelte eso, Elena. Por favor, suéltelo». «Se va a lastimar», dijo Julián con una calma que parecía irreal. «Pero el jarrón es una fortuna. Yo sé que es carísimo», sollozó ella. Julián miró los restos del objeto y luego miró a la pequeña Bella, que estaba escondida tras sus hermanas, con el vestido manchado de un poco de agua que el jarrón contenía. «Elena, míreme», pidió él, esperando a que ella levantara la vista. «Es solo barro cocido y pintura. Tenía este jarrón desde hace años, y lo único que hacía era acumular polvo. No tiene vida, no tiene alma. Lo que sí tiene valor es que su hija esté bien. ¿Te hiciste daño, Bella?». La niña negó con la cabeza, hipando por el llanto. Julián se levantó. Tomó un pañuelo de su bolsillo y se acercó a la pequeña. Con una delicadeza que no se aprende en los negocios, limpió las manchas de agua de su vestido de seda barata y le acarició el cabello. «No llores, pequeña. Los jarrones se rompen, pero las sonrisas no deben romperse nunca. Mañana compraremos pegamento y, si quieres, intentaremos armarlo como un rompecabezas. Y si no queda igual, no importa. Será una historia más que contar». Elena se quedó sin palabras. Había esperado un monstruo y se había encontrado con un hombre que valoraba más la integridad de una niña que un objeto de museo. En ese momento, algo cambió en su interior. La armadura de orgullo y desconfianza que Elena había construido para protegerse del mundo de los ricos
empezó a agrietarse. Julián, al ver la reacción de las niñas, que de inmediato se ofrecieron a ayudar a limpiar y pidieron perdón con una educación impecable, comprendió que Elena había hecho un trabajo extraordinario. Esas niñas podían tener manchas en sus vestidos y zapatos viejos, pero sus almas estaban limpias y llenas de valores que él, con todo su dinero, no había podido comprar. La verdadera riqueza de esa habitación no estaba en las paredes, sino en la humildad de esa madre y en la capacidad de perdón de aquel hombre que empezaba a entender que la vida es mucho más que lo que se puede poseer. Dicen que en los pueblos pequeños las paredes tienen oídos y que el viento se encarga de llevar los secretos de una casa a otra, transformándolos a veces en dagas que buscan herir sin piedad. La noticia de que don Julián, el hombre más acaudalado y reservado de la región, estaba recibiendo en su mansión a una lavandera y a sus 3 hijas, no tardó en cruzar los jardines y llegar a los oídos más afilados de la comunidad. Lo que para Julián era un renacer, para los demás se convirtió en un banquete de chismes y sospechas malintencionadas. La sociedad local, esa que mide el valor de las personas por el grosor de su billetera o el apellido de sus ancestros, no podía comprender que aquel hombre solitario hubiera abierto su santuario a personas que, según ellos, no pertenecían allí. Una tarde, Julián se vio obligado a asistir a una reunión en el Club Social del pueblo, un evento de caridad donde se decidían los destinos de las obras públicas y donde las apariencias eran la moneda de cambio. Mientras caminaba por el salón de mármol, notó que las conversaciones se apagaban a su paso. Las miradas, cargadas de un juicio silencioso, lo seguían desde las esquinas. Fue entonces cuando escuchó la voz de la señora Valenzuela, una mujer que presumía de su linaje pero cuyo corazón era tan frío como el hielo. «Es una vergüenza, Julián», dijo ella, acercándose con una sonrisa falsa y una copa de champán en la mano. «Dicen que has convertido tu mansión en un refugio para indigentes. Ten cuidado, querido. Esas mujeres saben cómo manipular a hombres que se sienten solos para quedarse con lo que no les pertenece. Ese tipo de gente siempre tiene un precio, y me temo que tú lo estás pagando con tu reputación». «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callado por el miedo al qué dirán, o habrías defendido a quienes no tienen voz? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra con las acciones». Julián sintió que la sangre le hervía, pero no por el insulto hacia su persona, sino por la injusticia de ver cómo se pisoteaba la dignidad de Elena y la inocencia de las niñas. Miró a la señora Valenzuela a los ojos, con una firmeza que hizo que ella retrocediera un paso. «Lo que usted llama esa gente, señora Valenzuela, tiene más honor en un solo dedo que muchos de los que estamos en este salón», respondió Julián, alzando la voz lo suficiente para que los demás lo escucharan. «Esas niñas han traído a mi casa algo que su dinero jamás podrá comprar: alegría sincera. Y Elena es una mujer cuya fortaleza usted no podría ni siquiera imaginar. Mi reputación no se mancha por ser generoso, se mancharía si me quedara callado ante la mezquindad de personas que solo saben mirar hacia abajo». Julián abandonó el lugar con el corazón acelerado, dejando atrás un murmullo de indignación. Pero el verdadero problema no era lo que dijeran en el club, sino cómo esos rumores afectarían a la pequeña casita al otro lado de la cerca. Al llegar a su mansión, encontró a Elena esperándolo cerca de la entrada. Ella estaba pálida, con los ojos rojos de haber llorado. En sus manos apretaba una carta anónima que alguien había deslizado bajo su puerta, una nota llena de odio donde la acusaban de ser una oportunista y la amenazaban con denunciarla ante las autoridades por poner en peligro a sus hijas al llevarlas a casa de un desconocido. «No podemos volver, Julián», dijo Elena, con la voz rota. «Tenía razón desde el principio. Mi mundo y el suyo no pueden mezclarse. El pueblo está hablando. Dicen cosas horribles de mí y de mis niñas. No quiero que ellas crezcan escuchando que su madre es una mujer sin escrúpulos. Es mejor que nos alejemos ahora, antes de que el daño sea irreversible». «Elena, no deje que el miedo gane», suplicó Julián, acercándose a ella sin llegar a tocarla, respetando su espacio.
Esa gente no sabe lo que es el amor, solo conocen el juicio. Yo no voy a permitir que les hagan daño. Usted no entiende, replicó ella, limpiándose una lágrima. Usted es rico, el mundo le perdona todo. A mí, el mundo me lo cobra todo el doble. Mis hijas son lo único que tengo, Julián. Mi nombre es lo único que les voy a dejar. No puedo permitir que el oscuro secreto de este pueblo sea que una madre vendió su dignidad por una cena caliente. Elena se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad del bosque, seguida por las tres pequeñas que miraban hacia atrás con tristeza, sin entender por qué aquel paraíso de luces y risas de repente se había vuelto tan prohibido. Julián se quedó allí, bajo la luz de la luna, dándose cuenta de que su lucha no era solo contra la soledad, sino contra una sociedad que se alimentaba de la injusticia. Tenía que tomar una decisión. O aceptaba volver a su jaula de oro y recuperar su prestigio, o quemaba todos los puentes para proteger a la familia que el destino, de manera milagrosa, le había puesto en el camino. El silencio volvió a caer sobre la mansión, pero esta vez era un silencio de guerra. La calma antes de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo o con purificarlo para siempre. El rechazo de Elena fue como un golpe de frío en pleno verano. Julián vio cómo las cuatro siluetas se perdían entre las sombras de los árboles, dejándolo otra vez dueño de un palacio que, sin ellas, no era más que un montón de piedras costosas y techos demasiado altos. Pero el destino, que a veces parece ensañarse con los más humildes, decidió que aquella separación no sería el final, sino el inicio de una prueba de fuego para ambos. A los pocos días, una tormenta feroz azotó la región, de esas que parecen querer limpiar el mundo pero que solo terminan castigando a los que tienen techos frágiles. Julián, desde su ventana reforzada, miraba hacia el sendero de tierra preocupado. Sabía que la casita de Elena no estaba preparada para tal embate. Y sus sospechas se confirmaron cuando, a la mañana siguiente, vio a través de sus binoculares que una rama inmensa había caído sobre una parte de la vivienda de madera. Sin pensarlo dos veces, se calzó sus botas y corrió hacia allá. Al llegar, el panorama era desolador. Elena intentaba sacar el agua con baldes mientras las niñas envueltas en mantas húmedas tiritaban en un rincón. Pero lo peor no era el techo roto. Lo peor era Clara. La pequeña, la más sensible de las trillizas, tenía el rostro encendido por una fiebre altísima y su respiración sonaba como un silbido angustiante en medio de la humedad. Elena estaba al borde del colapso, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Los rumores en el pueblo habían hecho que dos de las casas donde ella lavaba ropa le dijeran que ya no necesitaban sus servicios, dejándola sin el dinero necesario para un médico o para las reparaciones urgentes. Julián entró en la pequeña habitación, y al ver la escena, sintió que el corazón se le partía. De inmediato, metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso, lleno de billetes de alta denominación. Era una suma que para él no significaba nada, pero que para Elena representaba la salvación de su hogar y la salud de su hija. «Elena, por favor, tome esto», dijo Julián, extendiendo el sobre con urgencia. «Lleve a Clara al mejor hospital de la ciudad. Contrate a alguien para el techo. No es un préstamo, es un regalo. Hágalo por las niñas». Elena miró el sobre y luego miró a Julián. Por un momento la tentación de la seguridad brilló en sus ojos, pero luego algo más fuerte, algo que venía de sus raíces y de su alma, tomó el control. Se puso de pie, secándose las manos en su delantal mojado, y con una calma que heló la sangre de Julián, apartó la mano del millonario. «Guarde ese dinero, señor Julián», dijo Elena con voz firme, a pesar de las lágrimas. «No voy a aceptar que mis hijas aprendan que la dignidad se vende cuando las cosas se ponen difíciles». «Pero Elena, Clara está enferma. Esto no es orgullo, es necesidad», exclamó él, desesperado. «¿Usted cree que todo se soluciona con un cheque?», respondió ella, mirándolo con una profundidad que lo hizo sentirse pequeño. «Cree que el valor de un hombre se mide por lo que puede comprar. Pero mi valor y el de mi familia se mide por lo que somos capaces de resistir sin perder la decencia. Si acepto ese dinero ahora, bajo estas condiciones, les estoy enseñando a mis hijas que somos inferiores, que somos una causa de caridad.
Y yo no quiero su caridad, Julián. Yo quería su amistad. Pero parece que usted no sabe la diferencia. Julián se quedó paralizado. Aquella mujer, que no tenía nada, le estaba dando la lección más grande de su vida. Él siempre había pensado que ser un gran hombre era proveer, comprar, solucionar problemas con recursos. Nunca se había detenido a pensar que el verdadero valor de un hombre reside en su capacidad de estar presente, en su humildad para ofrecer el hombro antes que la billetera, y en el respeto absoluto hacia la integridad del otro. No soy su proyecto de beneficencia, continuó Elena, tomando a Clara en brazos para intentar bajarle la fiebre con paños de agua. Si de verdad quiere ayudar, ayúdeme a cargar a mi hija hasta el camino para buscar un transporte. Ponga sus manos al servicio de mi necesidad, no su cuenta bancaria. Julián guardó el sobre, sintiéndose avergonzado por su propia torpeza. En ese instante, comprendió que había estado tratando a Elena y a las niñas como si fueran objetos que podía arreglar con su riqueza. Se acercó a ella, pero esta vez no con el aire del patrón, sino con la humildad de un servidor. Tiene razón, Elena. Perdóneme. Soy un hombre que ha tenido demasiado dinero y muy poco corazón durante mucho tiempo. Olvidé cómo se siente ser simplemente un ser humano, dijo él bajando la cabeza. Permítame llevar a Clara en mis brazos. Mi auto está cerca. No le cobraré nada, no le daré dinero. Solo seré el conductor de su hija hacia la salud. Elena lo miró largamente, buscando cualquier rastro de hipocresía. Al ver la sinceridad en los ojos de Julián, finalmente asintió. Él tomó a la pequeña Clara, que ardía en fiebre, y la apretó contra su pecho con una delicadeza que lo hizo temblar. Mientras caminaban bajo la lluvia hacia el auto, Julián se dio cuenta de que ese peso en sus brazos era mucho más valioso que todos los lingotes de oro que pudiera tener en una bóveda. Ese día, entre el barro y la enfermedad, Julián empezó a entender que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene en el banco, sino en lo que es capaz de ofrecer desde su vulnerabilidad. La lección de ética de Elena había calado hondo, y mientras el auto se alejaba hacia el hospital, Julián supo que, si quería ser parte de la vida de esas niñas, tendría que aprender a ser rico de una manera que el dinero nunca podría comprar. Después de aquella noche de angustia en el hospital, algo se rompió definitivamente, pero no fue un jarrón ni una promesa, sino el muro de hielo que Julián había construido alrededor de su vida. Clara se recuperó pronto, gracias a los cuidados médicos y a la fortaleza que parecía heredar de su madre. Pero el regreso a la casita de madera ya no fue igual. Julián había entendido que, si quería cruzar el abismo que lo separaba de Elena, no podía hacerlo en un auto de lujo ni usando su billetera como puente. Tenía que ensuciarse las manos. Al día siguiente de que Clara recibiera el alta, Julián se presentó en la casita temprano por la mañana. No vestía sus trajes de seda ni sus zapatos italianos. Llevaba unos jeans viejos, una camisa de cuadros remangada y una caja de herramientas que había rescatado del fondo de su garaje. Elena, que estaba tendiendo la poca ropa que la tormenta no había arruinado, lo miró con sorpresa. «¿Qué hace aquí, señor Julián?», preguntó ella, con un rastro de cansancio pero con la guardia menos alta. «He venido a cobrar mi deuda», respondió él con una sonrisa pequeña y honesta. «Usted me dijo que pusiera mis manos al servicio de su necesidad. Pues aquí están. He venido a arreglar ese techo y a asegurar las ventanas antes de que vuelva a llover». Elena quiso protestar. Quiso decir que no era necesario, pero vio la determinación en los ojos de aquel hombre. Ya no era el millonario dando órdenes. Era un vecino pidiendo permiso para ayudar. Durante 3 días, Julián trabajó bajo el sol, subido a una escalera, martillando maderas y reforzando las vigas de la pequeña vivienda. Sus manos, antes acostumbradas solo a firmar contratos, se llenaron de astillas y rozaduras, pero por cada gota de sudor que caía, sentía que 1 gramo de su antigua amargura desaparecía. Las niñas lo observaban fascinadas. Le traían agua fresca en vasos de plástico y le hacían preguntas interminables sobre cómo funcionaba un martillo o por qué las maderas crujían. Julián les contestaba con una paciencia que lo asombraba a él mismo. Al terminar la jornada, Elena lo invitaba a sentarse en el porche y compartían un café sencillo, hablando no de negocios ni de carencias,
sino de las pequeñas cosas. El color del cielo al atardecer, las travesuras de las niñas en la escuela o los recuerdos de sus propias infancias. Un sábado, después de que el techo quedó finalmente asegurado, Julián les hizo una propuesta diferente. «En el salón de mi casa hay un piano», les dijo a las niñas, que lo rodeaban con curiosidad. «Ha estado en silencio por mucho tiempo, y me temo que se está olvidando de cómo sonar. ¿Les gustaría venir y ayudarme a despertarlo?» Elena asintió esta vez sin dudar. Había visto a Julián trabajar duro, lo había visto tratar a sus hijas con un respeto genuino, y sobre todo, había visto cómo la mirada triste del hombre empezaba a transformarse en algo brillante y cálido. Al llegar a la mansión, las trillizas corrieron hacia el gran piano de cola negro que reinaba en el salón. Julián se sentó en el taburete y las acomodó a su alrededor. «La música es como el amor», les explicó Julián mientras acariciaba las teclas blancas. «Si presionas con mucha fuerza, suena mal. Si lo haces con miedo, no se escucha. Hay que encontrar el equilibrio del corazón». Comenzó a tocar una melodía suave, una pieza que su madre le enseñaba cuando era pequeño. Las notas, dulces y nostálgicas, llenaron cada rincón de la mansión, expulsando los últimos restos de soledad que quedaban en las sombras. Ana, Bella y Clara escuchaban con los ojos muy abiertos, casi sin respirar. Luego, Julián tomó las manitas de Clara y las puso sobre las teclas, enseñándole a tocar una escala sencilla. Las risas volvieron a estallar, pero esta vez no eran risas de extraños en una mesa ajena. Eran risas de amigos, de personas que estaban construyendo algo nuevo. Elena, apoyada en el marco de la puerta, observaba la escena conmovida. Ver a aquel hombre poderoso arrodillado frente a sus hijas, celebrando cada nota acertada como si fuera un triunfo mundial, le hizo comprender que el milagro no era la comida ni el lujo. El milagro era el tiempo. El regalo más grande que Julián les estaba dando no era dinero, era su presencia, su atención y su cariño. Aquellas tardes se convirtieron en un refugio. Julián ya no era el patrón distante. Era el hombre que les enseñaba a apreciar la belleza de una canción, el que les leía cuentos y el que por primera vez en su vida se sentía verdaderamente útil. Su corazón, que él creía muerto tras la pérdida de su esposa, estaba empezando a sanar gracias a la pureza de las niñas. Ellas no lo querían por su mansión, lo querían porque él sabía escucharlas y porque les hacía sentir que sus sueños eran importantes. Sin embargo, mientras el afecto construía ese puente sólido entre la casita y la mansión, el destino estaba preparando una revelación que pondría a prueba todo lo que habían aprendido. Julián, al pasar más tiempo con la familia, empezó a notar detalles, gestos y nombres que le resultaban extrañamente familiares. La conexión que sentía con las trillizas no parecía ser fruto de la casualidad, sino de un hilo invisible que se remontaba a muchos años atrás, a una época de su vida que él creía haber olvidado por completo. Aquel puente de afecto estaba a punto de llevarlos a una verdad que ninguno de los dos esperaba encontrar. Una verdad que demostraría que, en el gran libro de la vida, nada ocurre por azar, y que las almas que están destinadas a encontrarse siempre encuentran el camino de regreso a casa. Aquella tarde, el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja tan intenso que parecía incendiar los ventanales de la mansión. Julián, Elena y las niñas se encontraban en la biblioteca, un lugar que las trillizas habían convertido en su rincón favorito para escuchar historias. Julián, buscando un libro de fábulas antiguas, movió una pesada caja de madera que descansaba en el fondo de un estante. Al hacerlo, un viejo álbum de fotos, con las tapas de cuero desgastadas por el tiempo, cayó al suelo, abriéndose en una página amarillenta. Julián se quedó paralizado. Elena se acercó al notar su silencio y miró la fotografía. Era la imagen de una mujer joven, de mirada dulce y manos grandes, sosteniendo a un niño pequeño de unos 5 años que reía a carcajadas. El niño era Julián, pero la mujer no era su madre. «Es ella», susurró Julián, con la voz quebrada por la emoción. «Es Rosa. Ella fue mi niñera, la mujer que me cuidó cuando mis padres trabajaban de sol a sol, la única que me abrazaba cuando tenía miedo por las noches. Ella me enseñó que la verdadera riqueza estaba en la bondad del alma,
La perdí de vista hace muchos años, cuando se mudó lejos para cuidar de su propia familia, y nunca pude agradecerle todo lo que hizo por mí. Elena soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante mientras acariciaba la superficie de la foto con una veneración casi religiosa. «Julián», dijo ella con un hilo de voz, «esa mujer es mi madre. Es la abuela de Ana, bella y clara. Ella siempre nos hablaba de un niño al que amó como si fuera suyo, un niño llamado Juliancito, que vivía en una casa grande, pero tenía el corazón hambriento de cariño. Ella guardó hasta el día de su muerte un pequeño soldadito de madera que ese niño le regaló». El silencio que siguió fue sagrado. Julián sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. No era una coincidencia. No era el azar. Era un hilo invisible tejido por la mano de la providencia. El destino lo había llevado de vuelta a las raíces de su propia felicidad. La bondad que Rosa había sembrado en aquel niño huérfano de afecto hace 4 décadas, ahora estaba regresando a él a través de su hija y sus nietas. «Ella me salvó la vida con su amor, Elena», dijo Julián, tomando las manos de ella entre las suyas. «Y ahora entiendo por qué sentí esta conexión tan profunda con tus hijas desde el primer momento en que las vi por la ventana. No eran extrañas, eran la sangre de la mujer que más me quiso en este mundo». El milagro de la verdad había salido a la luz, borrando cualquier rastro de duda o prejuicio. Ya no había un millonario y una lavandera. Había una familia unida por un pasado de entrega y sacrificio. Julián comprendió que su fortuna no era para presumir, sino para honrar la memoria de Rosa, cuidando de los suyos como ella cuidó de él. La justicia poética se servía en una mesa donde el amor era el plato principal, demostrando que nada de lo que se da con el corazón se pierde jamás. Siempre, de alguna manera, encuentra el camino de regreso. El sol de la mañana siguiente entró por los ventanales de la mansión con una claridad que parecía purificar hasta el último rincón de aquella casa. Pero ya no era el mismo sol frío de antes. Ahora la luz rebotaba en los juguetes esparcidos cerca del piano y en el aroma a café recién hecho que Elena preparaba en la cocina, mientras reía con las niñas. Julián bajó las escaleras y se detuvo a observarlas. En ese momento comprendió que el verdadero milagro no había sido que las trillizas miraran por su ventana, sino que él hubiera tenido el valor de abrirles la puerta. Esa misma tarde, Julián llamó a Elena al jardín. Se sentaron bajo el mismo árbol donde, décadas atrás, Rosa lo consolaba cuando él se sentía solo. Julián tomó una respiración profunda, sintiendo que por fin sus palabras tenían un peso real. No iba a ofrecerle un sobre con dinero, ni un cheque en blanco. Iba a ofrecerle su vida. «Elena», comenzó él con voz firme pero cargada de emoción. «Durante años pensé que mi destino era acumular éxito para llenar un vacío que nunca se cerraba. Pero Rosa, tu madre, me enseñó que el amor es la única inversión que nunca se devalúa. No quiero que vuelvas a esa casita que el viento castiga. No quiero que limpies casas ajenas mientras tus manos se agrietan. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo, pero tiene el tamaño justo para una familia que necesita un hogar». Elena intentó hablar, pero Julián la detuvo con un gesto suave. «No es caridad, Elena, es justicia. Es devolverle a Rosa, a través de ti y de estas niñas, un poco de todo el amor que ella me dio cuando yo no tenía nada. Quiero que vivan aquí. Quiero que Ana, Bella y Clara crezcan con la seguridad de que nunca les faltará nada. Y quiero que tú me ayudes a convertir esta mansión en un lugar que sirva a los demás. Crearemos una fundación con el nombre de Rosa para ayudar a otras madres luchadoras. Solo te pido una cosa, que me permitas ser el tío, el protector, el padre que estas niñas merecen tener cerca». Elena, con las lágrimas rodando por sus mejillas, finalmente dejó caer su armadura. Comprendió que aceptar no era una derrota para su orgullo, sino una victoria para el amor. Se abrazaron allí mismo, sellando un pacto que no estaba escrito en papel, sino en el alma. Las trillizas, al ver el abrazo, corrieron hacia ellos y se fundieron en un solo racimo de risas y esperanza. La mansión de don Julián nunca más volvió a ser silenciosa. Las habitaciones se llenaron de cuentos, de música y de ese desorden bendito que solo los niños saben crear.
Julián aprendió que la verdadera riqueza no se cuenta en el banco, sino en los platos compartidos, en los besos antes de dormir y en la mirada agradecida de una madre que ya no tiene miedo al mañana. La vida nos enseña que el hilo invisible de la bondad nunca se corta. Lo que das de corazón hoy siempre encontrará la forma de volver a ti cuando más lo necesites. Si esta historia te emocionó y te recordó que los milagros ocurren cuando abrimos el corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu presencia es lo que da vida a este canal. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida que no querrás perderte. Gracias por estar aquí, querida amiga.